Hola a todos, hoy vamos a aprender cómo insertar una cita o una referencia en un documento de investigación o en una actividad en la que vamos a recolectar información bibliográfica. Bien, para este ejercicio vamos a suponer que el tema del cual debemos investigar es aprendizaje socioemocional. Lo primero será entonces recolectar la información. Vamos a utilizar nuestras fuentes de búsqueda tradicionales. En este caso nos vamos a abocar a lo que es Google. La mayoría de ustedes sabe que Google también ofrece una herramienta que es Google Académico, que ustedes simplemente ponen en el navegador Google Académico y en ese navegador escribe el tema del cual desea informarse, inmediatamente le aparecerá una serie de escritos, libros, etcétera. Pero en este caso vamos a usar la fuente tradicional para recolectar nuestra información. Entonces, en una de las búsquedas anteriores yo ya tenía aquí, entonces vamos a poner aprendizaje socioemocional. Vamos a abrir varias pestañas para asegurar, ¿verdad?, la recolección correcta de la información para este trabajo. Vamos a abrir en una nueva pestaña esta. Abrir en una nueva pestaña. Vamos a ir acá también. Y una última. También me gustaría compartirles, por si alguien no lo sabe, que cuando nosotros hacemos una investigación y queremos recolectar la información, no de páginas web, sino de ya documentos preestablecidos como PDFs, únicamente agregamos las siglas PDF y pues automáticamente las opciones que se nos muestren como resultado del buscador van a ser ya documentos preestablecidos. Miren, si ustedes pueden ver aquí, permítanme, en pantalla observamos que dice PDF. Vamos a abrir este que se ve. Miren, este de la UNESCO, lo vamos a abrir en una nueva pestaña y vamos a iniciar con esta fuente. Una vez que nuestros sitios de fuentes de información han cargado, entonces nosotros procedemos a realizar una lectura comprensiva o a tratar de identificar los componentes que queremos nuestro ensayo, nuestra investigación contenga. En este caso, a mí me gustaría iniciar con un concepto de lo que es aprendizaje socioemocional. Entonces lo podemos ver aquí en pantalla. Este primer párrafo nos habla de un breve concepto. Entonces doy clic en copiar, me voy a Word y paso a pegar. ¿Sí? Entonces ya estoy acá, doy clic en pegar. Como ustedes saben, muchas veces la información al copiarla de la web y pegarla en un documento de Word, el formato de esta información, como ser color, tipo de letra, la fuente que estamos utilizando, no es la misma a los parámetros que nos establecen nuestros licenciados al momento de pedirnos una tarea. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es seleccionar todo el párrafo, vamos a la opción de inicio, seleccionamos la fuente que ha sido establecida por el catedrático, en este caso vamos a utilizar la tradicional que es Arial, vamos a enfocar en un tamaño 12 que es el tamaño estándar y procedemos a hacer un justificado, ¿okay? Para que, como la misma opción dice aquí, justificar permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes.
Vamos a dar clic sobre justificar y vemos cómo automáticamente la información tiene mejor presentación. Pero si ustedes se fijan, el color que esta fuente tiene no es negro. Entonces pasamos a colocar un color negro y establecemos. Cuando dejamos elementos, palabras dentro de los párrafos que hemos copiado y pegado de la web, con características que los otros componentes no tienen, da a entender al profesor que únicamente lo pusimos tal y como lo encontramos en la web. Entonces procedemos a ir a inicio y quitamos el subrayado. Listo. Entonces, aquí si se fijan también tiene una opción. Entonces le vamos a quitar aquí en cursiva esta alfabetización. Está en cursiva. Lo vamos a quitar. Si se fijaron, cuando procedía a eliminarlos, ni siquiera estaba marcada la opción cursiva, pero al ver el texto se notaba la diferencia entre las otras palabras. Voy a hacer un poco más grande para que podamos distinguir. Entonces, si en este momento copiamos la información y la dejamos así, en el caso de mis espacios formativos, tendríamos un punto para restar al acumulativo total. ¿Por qué? Porque eso únicamente es copiar y pegar, y cuando copiamos y pegamos, faltamos a la ética porque no estamos dando crédito a la persona o al autor de este texto. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Vamos a la barra nuevamente y damos clic sobre la opción referencia. Vamos al espacio de citas y bibliografía, damos clic sobre insertar cita, luego agregar nueva fuente y va a aparecer un cuadro en el que nos van a dar las opciones para hacer la referencia. En este caso, por default, a mí ya me aparece documento de sitio web, pero vamos a buscar sitio web, ¿okay? Porque es un texto escrito dentro del sitio. Entonces, lo primero que me pide es que coloquemos el autor. Vamos a regresar al sitio y vamos a tratar de identificar el autor. Bien, vamos a buscar, quizás, miren, aquí está. El autor de este texto se llama Alexis Clark. Vamos a copiar. El autor de este texto, lo encontramos aquí, es Alexis Clark. Entonces regresamos a nuestro documento. Vamos a regresar. Damos clic en editar. Luego, apellido, ¿cuál era? El único que nos facilitaran era Clark. Nombre, Alexis. Si nos colocaran otro nombre, entonces en ese caso lo ponemos aquí, pero solo tenemos estos dos. Damos clic en agregar y automáticamente nos pone aquí. Si tuviésemos otro nombre entre los autores, lo colocamos, pero si visualizamos bien en la página web, lo que nos decían es que el actor fue Alexis Clark, pero que el texto fue revisado por alguien más. Entonces damos clic en aceptar y ya tenemos aquí el nombre. Ahora lo que nos pide es nombre del sitio web. Volvemos a la página o a la fuente donde estamos sacando la información. Volvemos. Y el nombre del sitio es Understood. Entonces, damos clic en copiar. Regresamos al documento de Word. Y copiamos y pegamos, perdón. Nos lo vuelve a pedir, pero como ya lo colocamos aquí en la parte de arriba, entonces no es necesario que lo volvamos a colocar. Ahora, en año, mes y día, lo que vamos a llenar, la información que vamos a poner en estas casillas, es la fecha en la que nosotros estamos haciendo la consulta. En este caso, estamos en el año 2020, en el mes de julio,
el día 9. ¿Sí? Recuerde, cuando es sitio web o documento de la web, lo que vamos a colocar es la fecha en la que nosotros estamos haciendo la consulta. Ahora nos pide el URL, entonces volvemos al navegador donde estamos sacando la información y copiamos. Aquí en la parte de arriba está. ¿Ven? Copiar. Vuelvo al documento y pego. Ahora le doy clic en aceptar y automáticamente la referencia fue insertada. Entonces, si yo, muchos me podrán decir, ay, pero era más fácil colocar, abrir paréntesis, Clark 2020. Pero lo que pasa es que cuando yo esté revisando el trabajo, cuando su docente esté revisando el trabajo, podrá pasar su puntero sobre la referencia y tendrá un hipervínculo. ¿Okay? Entonces, esto a él lo lleva hasta la página de donde usted sacó la información y podrá verificar que en realidad lo que usted está citando es algo que le dio crédito a quien lo escribió. Bien, entonces ahora volvemos a la fuente para conseguir más información. Vamos a hacer el caso de otro tipo de formato de normas APA. Entonces, en este último documento, si nosotros nos fijamos, aparentemente es un libro sobre un plan de estudio de educación socioemocional. Entonces, vamos a copiar cualquier texto, solo para un ejemplo. Voy a copiar esto, voy a copiar, luego regreso a Word, control V, pegar. Entonces vemos que las letras no coinciden, volvemos a hacer lo mismo, podemos copiar formato, lo ponemos, pero aún así falta justificar, así que justificamos y listo. Ahora vamos a hacer la cita. Volvemos a referencia, insertar cita. Aquí ya nos sale la cita anterior, pero le damos a agregar una nueva fuente. Ahora vamos a poner que lo sacamos de un libro. ¿Ven? Aquí está el libro. Vamos nuevamente. Volvemos a nuestra página web donde encontramos el libro y lo que estamos buscando es el autor. En este caso, el autor es SEP, que significa Secretaría de Educación Pública. Entonces, vamos nuevamente a nuestro documento de Word. Y vamos a poner autor. SEP, ¿okay? Significa Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es lo que sigue? El título del libro. Entonces regresamos. El título del libro es Programa de Curso Educación Socioemocional y Aprendizaje. Damos clic en copiar. Volvemos al documento. Pegar. Ahora, en este caso, como es un libro, no vamos a colocar la fecha o el año en el que nosotros estamos consultando, sino que vamos a colocar el año de la edición o el año en el que este libro salió. Entonces vamos a regresar al documento y vamos a buscar. Nos piden año, ciudad y editorial, son los últimos campos. Entonces regresamos, buscamos en la información del libro. Vamos a ver en la segunda página y aquí está. Esta es primera edición y salió en el año, voy a hacerlo más grande, salió en el año 2018.
Entonces, el año que colocaremos será 2018. Ya tenemos uno de los tres componentes. Luego nos preguntan la ciudad. La ciudad es Ciudad de México. ¿Okay? Esta es la información que el mismo libro nos está dando, 2 de 3. Y por último, nos piden la editorial. Y aquí el mismo documento nos dice que está bajo el cargo de Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Vamos a darle copiar porque este es el más largo. Entonces, año 2018 y ciudad, Ciudad de México. Regreso al documento. Año dijimos 2018, Ciudad de México. Y editorial, pegamos. Vamos a regresar. Una vez que ya tenemos todos los campos llenos, entonces damos clic en aceptar y nuevamente automático nos aparece la referencia. Ahora, cuando ya construí todo mi texto, cuando ya tengo toda la información que necesito, he agregado algunos conceptos propios, entonces lo que procede es regresar a la barra, nos situamos en un espacio vacío de la página. Vamos nuevamente a la opción de referencia, luego damos clic en bibliografía e insertamos una tabla de referencias. Ahora nos aparece todas las citas o todas las referencias que nosotros hicimos en el documento. Y esto le queda de evidencia a nuestro catedrático para que vea que se está respetando las normas APAS y el derecho de autor. Dos datos muy importantes que no puedo dejar de mencionar es, número uno, cuando citamos un párrafo grande o varios párrafos de la misma fuente, no tenemos que hacer referencia en cada párrafo, sino en el último párrafo de esa fuente bibliográfica. Es decir, si estos dos párrafos fuesen de la misma página web o del mismo PDF, no tendría que tener una cita en cada uno, sino únicamente al final. Número 2, cuando es un documento en el que no tenemos un autor o no se nos presenta la información, en el caso de ser un periódico o una revista web, debemos poner en el autor el título de la página y el año de la publicación. En este caso, en la referencia no hay necesidad de especificar el autor. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ir a referencia. Tengo un nuevo párrafo. Voy a referencia, insertar cita, agregar una nueva fuente. Coloco, vamos a poner aquí documento web. Documento de sitio web, vamos a poner. Vamos a colocar la fecha en la que hicimos la consulta, año 2020, mes, julio, día 9. Coloco la URL del documento que me encontré. Vamos a ver. Vamos a colocar uno que tenemos por aquí. Voy a ir a este PDF. Copiar. Voy al documento Word. Coloco aquí entonces el URL y luego le doy aceptar. Otra opción que podemos tener es en la dirección URL también podemos encontrar el nombre de la página, entonces lo podemos colocar aquí. En este caso el nombre es EOEPSABI. Lo podríamos colocar. En caso de no tener un nombre claro, damos clic en aceptar. Nos va a salir el año y nosotros colocamos aquí recuperado de
y volvemos a colocar el enlace. Esa es otra opción también que podemos utilizar en caso de no tener ningún tipo de información en cuanto al autor. Pero lo más recomendable pues sería colocar, ¿verdad?, el nombre de la página para aparecer. Si queremos editar una de las referencias, damos clic aquí y vamos a editar fuente y se nos vuelve a abrir. Entonces vamos a colocar este nombre, Geosabi, copiar, pegar. Damos a aceptar, damos sí y ya se nos actualiza. Entonces ya no sería necesario tener esto de recuperar. ¿Ven? Entonces esa es una opción también cuando no encontramos la información del autor. Entonces esta es una forma sencilla de comprender lo que es la referencia y las normas APA.